It's almost Mother's Day, and you can now get anything you need delivered with Uber Eats. Well, almost anything. So no, you can't order a relaxing shower, but some beautiful flowers, you bet we deliver those. A bird bath? No. A bath bomb? Absolutely. It's no to a chocolate lab, but yes to some chocolate truffles. So whether it's a last-minute gift for Mother's Day, fresh groceries, or food from your favorite restaurants, get it delivered today with Uber Eats. Order now. Product availability varies by region. See app for details. Switch to Verizon Business and get more from your internet without paying more for your internet. Get LTE Business Internet starting at $39 a month when paired with select business mobile plans. That's unlimited data, and with it, unlimited possibilities. Start saving today with Verizon Business, ranked #1 in small business internet customer satisfaction by J.D. Power. Starting price for 25 megabits per second LTE internet plan with smartphone plan savings, plus taxes, fees, and economic adjustment charge. Terms apply. For J.D. Power 2024 award information, visit jdpower.com/awards. ¿Qué sucede cuando la religión, en lugar de acercar a Dios, se convierte en un obstáculo? ¿Puede alguien seguir todas las reglas, cumplir todos los ritos, aparentar devoción, y aún así estar lejos del corazón de Dios? ¿Y qué hizo Jesús cuando vio que los líderes espirituales de su tiempo usaban la ley para oprimir, la tradición para controlar y la apariencia para ocultar un corazón vacío? Jesús no vino a acomodarse a la estructura religiosa establecida, vino a sacudirla, vino a denunciar lo falso, a exponer lo oculto y a restaurar lo verdadero. Este no es un estudio sobre rebeldía, es un estudio sobre pureza espiritual, sobre el momento en que Jesús, lleno de autoridad y compasión, desenmascaró la hipocresía religiosa y nos mostró que lo que Dios busca no es apariencia, sino corazones encendidos por verdad, justicia y misericordia. ¿Estás listo para examinar tu fe a la luz de las palabras más fuertes que salieron de la boca de Jesús? Este estudio no te dejará igual, porque la religiosidad se disfraza pero la verdad la desnuda. Y donde Jesús entra, lo falso no permanece. Cuando Jesús comenzó su ministerio público, el pueblo de Israel estaba bajo una opresión espiritual mucho más profunda que la política. Vivían bajo el dominio de Roma, pero también bajo el dominio de un sistema religioso deformado, lleno de normas externas, apariencias vacías y cargas pesadas que ningún corazón podía soportar. El templo seguía en pie, las escrituras se leían, los sacrificios se ofrecían, pero la presencia de Dios se había retirado hacía mucho y pocos lo notaban. Los líderes religiosos dominantes eran los fariseos, los saduceos y los escribas. Los fariseos eran legalistas celosos que multiplicaban las leyes y las tradiciones hasta volver imposible la verdadera obediencia. Enseñaban la ley de Moisés, pero añadían a ella una carga interminable de reglas humanas. Tenían la apariencia de piedad, pero sus corazones estaban llenos de orgullo, juicio y superioridad espiritual. Los escribas por su parte eran los expertos en la ley. Eran los encargados de copiar, interpretar y enseñar la Torá. Pero en lugar de guiar al pueblo a una relación con Dios, se convirtieron en defensores de un sistema que premiaba el conocimiento sin transformación. Conocían cada letra pero no vivían la esencia. Y los saduceos, aunque eran menos numerosos, tenían una gran influencia política y religiosa. Rechazaban doctrinas fundamentales como la resurrección, los ángeles o la vida eterna. Su interés estaba más en conservar el poder y su relación con Roma que en buscar la verdad. Estaban sentados en los lugares de autoridad, pero su corazón estaba lejos del cielo. En este contexto, el pueblo común vivía confundido y cargado. Anhelaban a Dios, pero lo buscaban entre normas rígidas, sacrificios rituales, líderes orgullosos y tradiciones vacías. La fe se había convertido en una carga. El templo, en un mercado, la adoración, en un espectáculo. Lo que debía ser una puerta hacia la presencia de Dios, se había transformado en una barrera llena de ritos, mandamientos de hombres y apariencias externas. Lo más trágico de todo, la gente creía que eso era lo correcto. Jesús nació, creció y vivió dentro de ese ambiente religioso, pero no lo aceptó, no lo toleró, no se adaptó a ese molde. Vino a confrontarlo, porque detrás de tanta religiosidad había corazones endurecidos,
ojos ciegos, almas vacías y estructuras que bloqueaban la gracia de Dios. Jesús no vino a destruir la ley, vino a cumplirla. Pero vino a destruir el sistema que usaba la ley para alejar a los hombres de Dios. Cuando Jesús comenzó a hablar, su mensaje era diferente. No hablaba como los escribas, no citaba tradición, no multiplicaba cargas. Hablaba con autoridad, llamaba al arrepentimiento, no a la apariencia. Ofrecía libertad en lugar de esclavitud. Su compasión incomodaba a los que vivían de la dureza. Su verdad desenmascaraba a los que vivían de la falsedad. Ese fue el campo espiritual en el que se libró una de las guerras más silenciosas pero intensas del ministerio de Jesús. No contra demonios, sino contra estructuras religiosas corrompidas. No contra paganos, sino contra quienes decían representar a Dios, pero negaban su poder. Y ese conflicto no terminó hace 2000 años, aún sigue vivo hoy. Desde el principio de su ministerio, Jesús dejó claro que su misión no era reformar una estructura religiosa desgastada, sino restaurar la verdadera conexión entre Dios y el ser humano. No vino a ajustarse a la religiosidad institucionalizada, sino a revelar el corazón del Padre, el cual había sido distorsionado por siglos de tradición humana. Jesús no vino a alimentar el ritual, vino a encender el altar del corazón. En Mateo 5, 17 registra una afirmación esencial. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Jesús amaba la ley, porque la ley provenía de Dios, pero detestaba cómo los hombres la habían manipulado, fragmentado y convertido en un sistema opresivo lleno de cargas insoportables. El problema no era la ley, sino el corazón de quienes la enseñaban. El corazón de Jesús ardía por la obediencia genuina, pero se entristecía ante la devoción vacía. Él distinguía con precisión entre una fe sincera y una religiosidad sin vida. La obediencia, para Jesús, no era una lista de reglas cumplidas, sino el fruto de un amor real por el Padre. Por eso cuando veía a los fariseos ayunar para ser vistos, orar en las plazas para recibir elogios, diezmar menta y comino, mientras descuidaban la justicia y la misericordia, no los aplaudía, los confrontaba. Jesús no odiaba a los fariseos, los amaba, pero no podía ignorar su hipocresía, porque su religiosidad hacía daño, alejaba a las personas del Dios verdadero, reemplazaba relación por ritual, gracia por juicio, comunión por control. Era una religión sin presencia, una devoción sin quebranto, una estructura sin vida. El celo de Jesús por el corazón de la adoración era tan fuerte, que en Juan 2, al ver el templo convertido en un mercado religioso, lo limpió con un látigo, no con ira humana, sino con la pasión de quien no tolera que la casa de su padre sea tratada como un negocio. El celo por tu casa me consume, porque para Jesús el templo no era un lugar de exhibición religiosa, sino un espacio sagrado de encuentro con Dios. Y lo mismo sigue ocurriendo hoy. Él no busca espectáculos espirituales, busca corazones rendidos. Jesús también lloró sobre Jerusalén, no por su rechazo político, sino por su religiosidad ciega. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Ese es el clamor de alguien que ama profundamente, pero cuya invitación ha sido rechazada por corazones endurecidos por la tradición, la autosuficiencia espiritual y el orgullo doctrinal. El corazón de Jesús nunca se movió por liturgias vacías. Se conmovía ante la fe del ciego que gritaba su nombre, ante la mujer que rompía su frasco de perfume en adoración, ante el pecador que lloraba a sus pies, ante el publicano que decía, sé propicio a mi pecador. Lo que lo conmovía no era la forma, era la verdad, no era la elocuencia, era la rendición. Por eso cada vez que Jesús desafió la religiosidad de su tiempo, no lo hizo para destruir, sino para sanar, no para dividir, sino para purificar, no para humillar, sino para despertar, porque su mayor deseo era que el pueblo volviera al Padre, no por medio de una religión fría y muerta, sino a través de una relación viva, transformadora y santa. Y hoy, su corazón sigue siendo el mismo, sigue deseando comunión,
no protocolo. Sigue buscando verdad, no apariencia. Sigue llamando a los suyos, no al altar del ritualismo, sino al altar del encuentro. Pocas veces en los evangelios vemos a Jesús hablar con tanta firmeza como en Mateo 23. No está sanando ni enseñando parábolas, ni multiplicando panes. Está de pie, frente a los líderes religiosos de su tiempo, desenmascarando la hipocresía religiosa con una claridad feroz. No suaviza sus palabras, no busca agradar, no teme ofender, porque lo que está en juego no es una disputa teológica, es el alma del pueblo, es la verdad del reino, es la pureza del Evangelio. Mateo 23 es un capítulo cargado de autoridad espiritual. Jesús lanza una serie de denuncias que comienzan con una frase repetida. ¡Ay de vosotros! No son simples lamentos, son pronunciamientos de juicio. No porque Jesús desee condenar, sino porque está enfrentando un sistema que se ha endurecido tanto que ya no reconoce a Dios cuando lo tiene frente a sus ojos. Los fariseos y escribas eran expertos en la ley, pero su corazón estaba lleno de orgullo, ambición, apariencia y dureza. Jesús los acusa de atar cargas pesadas sobre los demás, mientras ellos no las mueven ni con un dedo. Les dice que aman los primeros asientos, los saludos públicos, el reconocimiento humano. This episode is brought to you by the Toyota Grand Highlander. From daily routines to life-changing adventures, the Toyota Grand Highlander is spacious, powerful, and ready to take on life's grand challenges. Advanced safety features and innovative technology give you confidence for whatever life throws at you. And it's available in a hybrid Nightshade Special Edition, which includes sophisticated gloss black exterior accents and 20-inch black alloy wheels. Learn more at toyota.com/Grand Highlander. Toyota, let's go places. How does PwC take your company to the leading edge? They bring the sharpest minds in tech to your team, so you can bring the ideas that will transform your business. They're passionate about your industry, so you can walk into any room with every advantage. And they're with you every step of the way, so you can know you're headed in the right direction. PwC builds for what's next, so you can get there now. Get started at pwc.com/us/leading edge. This episode is brought to you by Loom by Atlassian. Are you feeling stuck at work? Get your team unstuck with Loom video messaging and move work forward. Use Loom to simultaneously record both your screen and yourself to share a quick update, provide feedback, train a colleague, and everything in between. Plus, add Loom AI to your meetings for instant written notes and recordings. Try Loom today at Loom.com. That's LOOM.com. Pero por dentro están vacíos de justicia, misericordia y fe. Vivían para ser vistos, practicaban una religión de imagen, no de verdad. Eran actores espirituales en una escena bien ensayada. Jesús los llama hipócritas, guías, ciegos, necios, sepulcros blanqueados, serpientes, generación de víboras. No son insultos sin sentido, son descripciones espirituales, sepulcros blanqueados por fuera, pero llenos de muerte por dentro, religiosos que enseñan la ley, pero matan a los profetas, que limpian el exterior del vaso, pero ignoran la podredumbre interior, que diezman con precisión, pero han olvidado lo esencial, la justicia, la misericordia y la fidelidad. En este discurso, Jesús revela lo que verdaderamente lo indigna, la manipulación del pueblo en nombre de Dios. No soporta que se use la palabra para oprimir, que se use el templo para lucrar, que se usen las normas para alimentar el ego espiritual. Él confronta un sistema que pretendía representar a Dios, pero que había construido un muro entre el cielo y los hombres. Y aún así, al final del capítulo, Jesús no termina con una condena, sino con un lamento. Mateo 23, 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Es el grito de un Dios que ofreció amor, pero fue rechazado por la religión. Es el clamor de un Salvador que trajo vida, pero fue resistido por la estructura. Es el dolor de un corazón santo al ver cómo la ceguera religiosa impide el mayor milagro de todos, la comunión con el Padre. Este capítulo es un espejo. Nos confronta,
Nos pregunta si estamos viviendo una fe verdadera o una fachada pulida. Nos desafía a dejar la religión para abrazar la verdad. Nos recuerda que Dios no busca profesionales de la espiritualidad, sino adoradores en espíritu y en verdad. Mateo 23 no es solo una denuncia al pasado, es una advertencia para hoy. Porque la religiosidad sigue viva donde hay apariencia sin transformación, ley sin amor, estructura sin fuego, doctrina sin compasión. Y Jesús sigue hablando, no para destruir, sino para despertar a su iglesia. Uno de los momentos más impactantes del ministerio de Jesús fue cuando entró al templo y lo purificó. Este acto no fue impulsivo ni accidental. Fue un acto profético, intencional, cargado de significado espiritual. Jesús no solo estaba molesto con una actividad comercial, estaba revelando la decadencia interna del sistema religioso que con apariencia de santidad había reemplazado la adoración verdadera con transacciones vacías. El templo, el lugar sagrado donde debía habitar la presencia de Dios, se había convertido en un mercado religioso. Se vendían animales para sacrificios, se cambiaba dinero bajo normas estrictas, se abusaba del pueblo humilde que llegaba con reverencia, pero encontraba un sistema que lucraba con su necesidad espiritual. Lo que debía ser santo se había contaminado. Lo que debía ser casa de oración se había convertido en cueva de ladrones. Jesús entra, observa y actúa. Toma un látigo, vuelca las mesas, expulsa a los comerciantes, libera el espacio, no tolera la mezcla, no negocia con el error, y dice con autoridad: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. El templo estaba lleno de movimiento, pero vacío de reverencia, lleno de ruido, pero sin clamor, lleno de sacrificios mecánicos, pero sin corazones quebrantados. Y Jesús, el Hijo de Dios, no lo permite, porque el lugar donde habita la gloria de Dios no puede ser profanado por intereses humanos. Juan escribe: entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo por tu casa me consume. El celo santo de Jesús no era enojo carnal, era fuego del cielo contra todo lo que usurpa el lugar de la presencia. Era pasión por la santidad de Dios. Era rechazo total a la religión que funciona sin el Espíritu, al sistema que se mueve sin verdad, a la estructura que respira sin vida. La purificación del templo es más que una escena del pasado, es una señal profética para cada generación. Jesús no solo limpió un edificio, anunció que el reino de Dios no tolerará una adoración superficial, que su iglesia no puede convertirse en un negocio, en una vitrina, en un espacio de manipulación religiosa. Donde hay mezcla, Él purifica. Donde hay hipocresía, Él confronta. Donde hay apariencia, Él revela lo oculto. Hoy el templo no está en Jerusalén. Está en nosotros, somos morada del Espíritu Santo. La iglesia es su cuerpo, y la misma voz que tronó en el patio del templo sigue resonando: quitad de aquí esto, quitad el orgullo espiritual, quitad la manipulación, quitad la ambición disfrazada de llamado, quitad la rutina sin fuego, quitad todo lo que ocupa el lugar que solo le pertenece a Dios. Jesús no tiene miedo de volcar mesas si con eso recupera el altar. No le interesa mantener una imagen si eso impide que el Padre sea honrado. Él limpia lo que ama. Él sacude lo que quiere usar. Él purifica lo que está destinado a llevar su gloria. La purificación no es una escena de juicio, es una expresión de amor. Dios purifica lo que quiere habitar, remueve lo que impide la manifestación de su presencia. Y aunque la limpieza duela, produce libertad. Aunque incomode, restaura lo sagrado, porque la adoración verdadera solo nace en un templo limpio. Y Dios está buscando adoradores, no compradores, intercesores, no negociantes, altar vivo, no mercado religioso. Jesús sigue purificando su casa, y si lo dejamos entrar, no solo moverá las estructuras, también restaurará la comunión. En Lucas 13:10, 17 se nos revela un momento que deja al descubierto la tensión entre el corazón compasivo de Dios y la frialdad de una religión sin misericordia. Jesús estaba enseñando en la sinagoga un día sábado, cuando vio a una mujer encorvada oprimida
por un espíritu de enfermedad durante 18 años. Su cuerpo estaba doblado, su rostro dirigido al suelo. Era invisible para la mayoría, incluida para la estructura religiosa que gobernaba aquel lugar. Pero no fue invisible para Jesús. Él la vio, la llamó, le habló y la tocó. En ese acto simple y poderoso, su cuerpo se enderezó. Fue liberada no solo de una dolencia física, sino también de una opresión espiritual. 18 años de sufrimiento terminaron en un solo encuentro. Y lo más impactante no fue el milagro, sino la reacción de los líderes religiosos: indignación. El principal de la sinagoga, al ver lo sucedido, no glorificó a Dios, no se alegró por la mujer, no alabó la manifestación de poder, reprendió al pueblo, dijo que había 6 días para sanar, pero que el sábado no era uno de ellos, defendió la estructura por encima de la compasión, protegió la norma por encima de la necesidad. Demostró que su religión era tan rígida que había perdido el sentido de lo humano. Jesús, lejos de callar, responde con claridad y fuerza. Lo llama hipócrita. Le recuerda que incluso ellos en día de reposo desatan a sus animales para llevarlos a beber. Y a esta mujer, hija de Abraham, atada por Satanás durante 18 años, no se le debía liberar en sábado. Su respuesta revela la verdad. Cuando la religión pierde la compasión, pierde también el corazón de Dios. El sábado, dado originalmente como un regalo divino para el descanso, había sido convertido por los hombres en un sistema lleno de restricciones, reglas minuciosas y condenas. Pero Jesús viene a restaurar su propósito. El sábado era para el hombre, no el hombre para el sábado, y si liberar a una hija del dolor, restaurar una vida o extender misericordia es romper la ley, entonces Jesús está dispuesto a romperla. En realidad, no rompe la ley, la cumple en su plenitud, porque el cumplimiento de la ley es el amor, y el amor no espera, no pide permiso, no se ajusta a sistemas que ignoran al herido. El amor actúa, el amor libera, el amor sana. El amor se mueve aunque incomode a los que prefieren el orden de lo externo a la transformación de lo interno. La escena es clara. Una mujer encorvada es enderezada. Un sistema orgulloso es confrontado. El pueblo se alegra, los adversarios son avergonzados, y el reino de Dios avanza. Hoy el mensaje es igual de necesario, porque la religiosidad moderna puede disfrazarse de muchas formas: normas sin vida, estructuras que impiden la obra del Espíritu, tradiciones que pesan más que la gracia, miradas que juzgan antes de extender la mano. Y mientras haya almas oprimidas, Jesús seguirá entrando a nuestras sinagogas, desafiando nuestras reglas y recordándonos que el verdadero culto a Dios no está en lo que aparentamos, sino en cómo amamos. Jesús no sanó en el día de reposo para provocar una discusión. Lo hizo porque la necesidad no espera, la compasión no tiene horario y la gracia no se detiene ante la tradición. Él vino a desatar, a liberar, a romper el ciclo de la religiosidad vacía, y lo sigue haciendo hoy, donde quiera que encuentre un corazón dispuesto a reconocer que la fe verdadera no es ritual, sino amor en acción. En Marcos 7, 1-13 se desarrolla uno de los diálogos más tensos entre Jesús y los fariseos, donde él no solo desafía sus costumbres. This episode is brought to you by GM Genuine Parts and AC Delco. Get the most out of your vehicle with GM Genuine Parts and AC Delco original equipment. The only parts designed, engineered, tested, and backed by General Motors. You can find your perfect fit for most makes and models and choose from 3 tiers of parts, including GM OE or gold and silver aftermarket parts. Visit gmparts.com for more information. Jif peanut butter. It's that Jiffing good, it doesn't really need advertising. So instead, enjoy the calming sounds of the ocean. Jif. Ooh, it's that Jiffing good. Get your Jif at Jif.com. Still getting around to that fix on your car?
You got this. On eBay, you'll find millions of parts, guaranteed to fit. Doesn't matter if it's a major engine repair or your first time swapping your windshield wipers. eBay has that part you need, ready to click perfectly into place. For changes big and small. Loud or quiet. Find all the parts you need at prices you'll love. Guaranteed to fit every time. But you already know that. eBay. Things, people, love. Eligible items only. Exclusions apply. Sino que expone las raíces profundas del legalismo religioso. El episodio comienza con una crítica de los fariseos y escribas a los discípulos de Jesús por no lavarse las manos antes de comer. Este no era un asunto de higiene, sino de tradición. Los líderes religiosos afirmaban que quien no seguía ciertos rituales externos estaba en pecado. Pero Jesús no solo rechaza su acusación, va mucho más allá. Expone la hipocresía del sistema que han construido. Jesús responde con una cita del profeta Isaías. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Esta declaración resume la esencia del legalismo, una fe de apariencia, sin profundidad. Personas que saben hablar como creyentes, actuar como creyentes, enseñar como creyentes, pero cuyo corazón está desconectado de Dios. Jesús no está hablando con paganos, está hablando con líderes religiosos, maestros de la ley, personas que se consideraban guardianes de la santidad, y sin embargo les dice que su adoración es vana, inútil, vacía. El legalismo no es simplemente rigidez, es reemplazar la obediencia real por ritos externos, es poner el énfasis en las formas y no en la transformación, es valorar más el cumplimiento superficial de normas que la obediencia profunda a la voluntad de Dios. Es vivir más preocupado por cómo te ven los hombres que por cómo te ve el cielo. Jesús les dice claramente, dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, y luego les da un ejemplo contundente, el caso del Corbán. Era una práctica mediante la cual una persona declaraba que ciertos bienes eran consagrados a Dios, y con eso quedaba exento de ayudar a sus padres. La tradición permitía usar lo religioso como excusa para evitar el mandamiento divino de honrar padre y madre. Jesús los confronta. Invalidáis el mandamiento de Dios con vuestra tradición. Este pasaje no es solo una corrección, es una denuncia espiritual. Jesús les está diciendo que, en nombre de la religión, están desobedeciendo a Dios, que han convertido la tradición en ídolo, que han edificado un sistema tan elaborado que ya no pueden ver al Padre en medio de sus reglas, y lo más grave, están enseñando a otros a hacer lo mismo. El legalismo tiene varias características. Primero, produce orgullo espiritual. Quien lo practica se cree superior porque cumple reglas que otros no. Segundo, genera juicio. Mide la espiritualidad de los demás por estándares humanos. Tercero, endurece el corazón. No hay espacio para la misericordia, solo para el castigo. Y cuarto, cierra el acceso al verdadero Dios. Jesús no vino a suavizar la ley, vino a cumplirla, pero vino a despojarla de todo lo que el hombre había añadido sin dirección del cielo. Vino a restaurar la pureza del mandamiento. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Todo lo demás debía alinearse a eso. Si una práctica religiosa no conduce al amor, no proviene del Padre. Hoy, el legalismo sigue respirando dentro de muchas estructuras religiosas. A veces se presenta como doctrina rígida sin gracia, o como ritos sin fuego, o como tradiciones que pesan más que la voz del Espíritu. A veces toma forma de juicios inflexibles, otras veces como perfeccionismo espiritual. Pero en todos los casos, tiene un mismo efecto: aleja a las personas de Dios en lugar de acercarlas. Jesús desenmascaró el legalismo porque Él vino a traer libertad, no para pecar sino para amar, no para desobedecer, sino para obedecer con el corazón, no solo con los labios. Él vino a arrancar de raíz toda falsa piedad y a plantar una fe verdadera, viva, encendida desde el interior. Y lo sigue haciendo hoy, donde hay corazones dispuestos. Jesús se manifiesta para quitar el velo del ritualismo y restaurar la relación con el Padre. Porque el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, ni en lavado de manos, sino en justicia,
paz y gozo en el Espíritu Santo. Jesús no solo confrontó la religiosidad con palabras directas, también lo hizo con parábolas, usando historias simples para revelar verdades profundas que desmontaban el orgullo religioso y desnudaban la falsedad del corazón. Cada parábola era como una flecha directa al alma de los oyentes. Mientras los humildes eran transformados, los fariseos y los hipócritas se incomodaban, se ofendían y en muchos casos se endurecían aún más. Una de las más reveladoras es la parábola del fariseo y el publicano. Jesús dijo esta historia específicamente a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. El fariseo oraba consigo mismo, exhibiendo su obediencia, su ayuno, su diezmo y su separación del pecador. El publicano, por el contrario, ni siquiera alzaba la vista, golpeaba su pecho y pedía misericordia. Jesús fue claro: este descendió a su casa justificado antes que el otro. Aquí Jesús revienta por completo el concepto que los líderes religiosos tenían de la justicia. No se trata de lo que haces externamente, se trata del corazón quebrantado, del reconocimiento de la necesidad, de la humildad que abre el cielo. El fariseo cumplía la ley, pero estaba lleno de orgullo. El publicano era considerado indigno, pero su sinceridad le abrió la puerta de la justificación. Otra parábola profundamente confrontadora es la del hijo pródigo. Aunque solemos enfocarnos en el hijo que se va y regresa, el verdadero centro del mensaje está en el hijo mayor, quien representa a los fariseos. Él nunca se fue, pero su corazón estaba lejos del Padre. Nunca rompió una regla, pero nunca entendió el amor. Cuando el Padre celebra la restauración del menor, el hijo mayor no se alegra, se queja, se resiente, y el Padre sale a buscarlo, no para condenarlo, sino para revelarle que él también estaba perdido, aunque nunca salió de casa. Esta parábola deja claro que la religiosidad puede esconderse incluso en los que nunca abandonan la casa, pero que no entienden el corazón del Padre. Jesús usa la figura del hijo mayor para mostrar que obedecer sin amor, permanecer sin ternura, servir sin comunión, también es estar lejos. Luego está la parábola del vino nuevo en odres viejos. Jesús dice que no se puede poner vino nuevo en odres viejos porque se rompen. El vino representa la nueva obra de Dios, el mover del Espíritu, la revelación del reino. Los odres viejos representan estructuras rígidas, mentalidades cerradas, religiosidad arraigada que no se adapta a lo nuevo. Con esta parábola, Jesús lanza una advertencia. Lo que él trae no cabe dentro del molde fariseo. No vino a remendar el sistema antiguo, sino a traer algo completamente nuevo. Y si los corazones no se renovaban, tampoco podrían recibir ni sostener lo que el cielo estaba derramando. Cada parábola de Jesús tenía la capacidad de revelar lo oculto. El orgulloso se veía reflejado, y si era sincero, se arrepentía. El religioso se veía expuesto, y si era sensible podía volver al centro. Pero quienes se aferraban a sus estructuras, a sus normas y a su imagen, solo se endurecían más. Jesús sabía lo que estaba haciendo. No buscaba aceptación, buscaba transformación. No predicaba para alimentar el ego espiritual de los líderes, sino para romper los moldes que los alejaban del reino. Y por eso, cada historia, cada ilustración, cada parábola, era un acto de gracia y juicio al mismo tiempo. Hoy esas mismas parábolas siguen hablando, porque los fariseos aún existen, no como figuras históricas, sino como actitudes del corazón, a veces en otros y a veces en nosotros. Cuando nos creemos superiores, cuando juzgamos más de lo que amamos, cuando obedecemos por costumbre, cuando servimos sin compasión, el vino nuevo se encuentra con un odre viejo, y el reino se detiene hasta que algo se rompa. Jesús no contó parábolas para entretener, las contó para despertar, y quienes tienen oído para oír, aún hoy pueden escuchar su voz. No te acomodes en la religión sin fuego. No te refugies en la forma sin presencia. No te pierdas en la casa del Padre por tener un corazón endurecido. El reino es para los que, como el publicano, como el hijo arrepentido,
como el que anhela lo nuevo, reconocen su necesidad y se rinden. Jesús fue tierno con los quebrantados, compasivo con los enfermos, paciente con los incrédulos, pero fue incisivo, firme e incluso frontal con los religiosos hipócritas. Y esa diferencia en su trato no fue accidental, fue intencional, porque la religiosidad vacía no solo es un error doctrinal. Ladies, you'll end up shopping for your guy's deodorant, right? So try Degree's Original Cool Rush. You see, last year, Degree changed the formula, and men were mad. One guy even started a petition. So Degree admitted they messed up and brought the Original Cool Rush scent back. It's clean, crisp, and actually smells like someone you want to cuddle. And it's in Walmart, Target, and other stores now for under $4. So toss one in your cart and find out why it's the best-selling men's antiperspirant for the last decade. Degree Cool Rush is back, and it smells like victory. We off? 30 seconds of carefree bliss. Oof, like wind in your hair carefree. Oh, like using Clorox Disinfecting All-Purpose Cleaner in the home carefree. Yes! Like dog slobbing on the coffee table and cleaning it with Clorox Carefree. He's on a roll now. Spit toothpaste on the faucet. You got it. You got it. Peanut butter on the light switch. Oh, spritz, spritz. Spritz, spritz. Clorox, man. Clean feels good. Okay, we're back. Use as directed. Subtle results, still you, but with fewer lines. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome, and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. Es una deformación espiritual que tiene consecuencias eternas. La religiosidad, en su forma más peligrosa, no rechaza abiertamente a Dios. Lo reemplaza por una imagen falsa de Él. Viste ropas sagradas, pero no tiene santidad. Carga libros santos, pero no tiene revelación. Recita oraciones, pero no tiene comunión. Ayuna, diezma, enseña, pero no ama. Y ese tipo de fe no solo engaña al que la practica, también aleja a otros del verdadero Dios. Por eso Jesús fue tan firme, porque la religiosidad endurece el corazón, convierte la obediencia en rutina, el servicio en obligación y la comunión en espectáculo. El religioso deja de escuchar porque cree que ya sabe. Deja de buscar porque piensa que ya encontró. No se postra porque se siente justo. No llora porque se siente superior. Y Jesús, al ver ese tipo de corazones, no se queda en silencio. Fue firme porque la religiosidad reemplaza la gracia con juicio. Jesús vino a buscar lo que se había perdido. Pero los fariseos no ofrecían redención, ofrecían condena. No daban esperanza, daban reglas. No acercaban a Dios, construían muros. Y mientras los necesitados huían hacia Jesús, los religiosos huían de Él, porque la luz expone lo que la religión ha aprendido a ocultar. Fue firme porque la religiosidad esclaviza. En lugar de liberar, impone cargas. En lugar de aligerar, asfixia. Jesús lo dijo en Mateo 23. 4 atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Y aún hoy, muchos caminan así, atados a normas humanas, dominados por el temor al castigo, llenos de culpa, incapaces de acercarse a Dios sin sentir vergüenza, porque alguien en nombre de Dios les mostró un rostro que no era el suyo. Jesús fue firme porque la religiosidad bloquea el reino. Él dijo: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando». Mateo 23:13. Esa es una acusación grave. Significa:
que con sus palabras, su actitud y su ejemplo hacían más difícil que otros se salvaran. Y para Jesús, eso era intolerable. Jesús fue firme, porque la religiosidad le roba la gloria a Dios. Hace que el hombre se centre en sí mismo, en su esfuerzo, en su pureza, en su mérito, en su justicia. Y cuando el foco está en el yo, el evangelio desaparece. Porque la cruz no es para quienes creen que son suficientes, sino para quienes reconocen que necesitan ser salvos. Por todo eso, Jesús no se quedó callado, no fue diplomático, no protegió estructuras corruptas, no suavizó la verdad. Su amor era demasiado real para dejar intacta la mentira. Su gracia era demasiado poderosa para coexistir con una religión sin misericordia. Su verdad era demasiado pura para ser mezclada con tradición humana. Por eso su voz fue fuerte, su mirada penetrante, sus palabras como fuego, no para destruir, sino para purificar, no para despreciar, sino para redimir, porque aún los religiosos podían ser salvos si se arrepentían, como Nicodemo, como Saulo de Tarso, como tú y como yo, cuando reconocemos que la forma no es suficiente, que el conocimiento no nos transforma, y que la única justicia verdadera es la que proviene de Cristo. Jesús fue firme, porque ama demasiado como para tolerar una fe sin vida, y aún hoy sigue limpiando templos, reprendiendo sepulcros blanqueados, derribando estructuras muertas, y llamando a sus hijos de vuelta a una fe viva, auténtica, humilde y llena del Espíritu. La religiosidad no quedó enterrada con los fariseos del siglo I. No terminó cuando cayó el templo, ni desapareció con los escribas. Sigue viva, sigue respirando, sigue disfrazada y sigue contaminando. Y lo más preocupante es que muchas veces no la vemos en los demás, sino que habita silenciosamente en nosotros mismos. Hoy también existe la religiosidad. Se manifiesta cuando las normas pesan más que las personas, cuando una iglesia prefiere proteger su estructura antes que atender al herido, cuando una congregación celebra más la asistencia y el vestuario que el arrepentimiento genuino, cuando alguien que cae en pecado es juzgado antes de ser restaurado, cuando el quebranto se esconde para no manchar el testimonio, cuando el legalismo se impone en nombre de la santidad, pero sin amor, sin paciencia, sin compasión. Existe cuando se reemplaza la relación con Dios por actividades religiosas, cuando leer la Biblia se convierte en una rutina mecánica, cuando se ora sin hablar realmente con el Padre, cuando se canta con los labios, pero el corazón está lejos, cuando el servicio se vuelve obligación, cuando el altar es un escenario, cuando se actúa como cristiano, pero se vive con un corazón indiferente. Hoy la religiosidad aparece donde hay forma sin fuego, donde se conoce la doctrina, pero se perdió la pasión, donde se defiende la verdad, pero se olvidó la ternura, donde se enseña santidad, pero se vive sin gracia, donde hay estructura perfecta, pero no hay presencia, donde todo luce ordenado, pero el Espíritu Santo no tiene espacio para moverse, donde el mensaje se predica, pero no se vive, donde hay apariencia, pero no transformación. También se manifiesta cuando se juzga más de lo que se intercede, cuando se apunta el error con frialdad, pero no se llora por el caído, cuando se exige perfección, pero no se acompaña en el proceso, cuando se defiende la doctrina sana a costa del alma del prójimo, cuando se perdona con condiciones, cuando se disciplina con dureza, pero sin restauración. La religiosidad moderna puede hablar de gracia, pero vivir bajo culpa. Puede predicar libertad, pero caminar en cadenas. Puede proclamar al Espíritu, pero resistirlo cada domingo. Puede tener grandes templos, multitudes, eventos, pero no tener hambre de Dios. El problema no es la estructura, ni la excelencia, ni la sana doctrina. El problema es cuando esas cosas reemplazan la esencia. Cuando lo visible se convierte en el objetivo, cuando se aplaude la forma y se ignora la falta de fruto, cuando se prefiere lo cómodo a lo santo, lo aceptable a lo verdadero. Jesús no vino a destruir la ley, vino a cumplirla desde el corazón, pero la religiosidad actual
muchas veces proclama cumplimiento externo sin rendición interna. Y por eso hoy, como ayer, el Maestro sigue entrando a nuestros templos, a nuestras reuniones, a nuestros corazones, con el mismo mensaje: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. La pregunta que debemos hacernos no es si hay religiosidad en otros, sino cuánta religiosidad hemos permitido nosotros. ¿Nos conmueve aún la cruz? ¿Nos quebranta la presencia? ¿Buscamos agradar a Dios o solo cumplir con Él? ¿Vivimos con fuego o con formato? ¿Cristo es el centro o lo hemos reemplazado con nuestras agendas? Hoy también existe la religiosidad, pero también existe el clamor de Jesús que sigue llamando a su pueblo a volver al primer amor, a limpiar el altar, a recuperar la esencia, porque no fuimos llamados a representar una religión, sino a reflejar a un Salvador vivo. Y si estás dispuesto a permitir que Jesús purifique tu interior, no hay templo tan endurecido que Él no pueda volver a encender. Después de confrontar la religiosidad con verdad, después de denunciar la hipocresía de limpiar el templo, de sanar en sábado, de reprender con autoridad a los líderes espirituales de su época, Jesús no dejó a su generación sin esperanza. Su intención no fue destruir, sino restaurar. No vino a descalificar, sino a llamar al arrepentimiento y al retorno a lo esencial. Jesús no ofreció una nueva religión, sino una relación viva con el Padre. No presentó un sistema alternativo de normas, sino un estilo de vida nacido del Espíritu. Su llamado fue, y sigue siendo claro: vuelve al corazón, vuelve al primer amor, vuelve a la comunión, vuelve al altar. En Juan 4:23-24, hablando con la mujer samaritana, Jesús declara: la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Aquí Jesús revela el núcleo del culto verdadero. No se trata del monte, ni del templo, ni del lugar físico. No se trata de tradiciones, ni de liturgias. Se trata de espíritu y verdad. Adoración desde lo profundo, sin máscaras. Devoción auténtica, sin cálculo. Corazón abierto, sin actuación. Él no busca multitudes que repitan fórmulas, sino adoradores que reflejen su naturaleza. En Mateo 9:13, Jesús cita al profeta Oseas: misericordia quiero y no sacrificio. Hilton brings you new ways to stay, with experiences that let you capture the glory days. Introducing the Graduate Hotels. Each inspired by local college towns, these stays are always original and never boring. Get in touch with traditions all across the country and enjoy a stay that's a class above the rest. Book at Graduate Hotels with Hilton Honors Points at Hilton.com. It's a win-win. Hilton, for the stay. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. My cat Freddie loves to be brushed and cuddled. But stirring up his cat allergens meant sneezing and itchy eyes. Then I found Purina One Live Clear. It's cat food that reduced the major allergen and my suffering in as little as 21 days. Now, we feel closer than ever. If you have issues with cat allergens, you really need to try Purina One Live Clear. Try new Purina One Live Clear today. Purina One, a difference from day one. Porque el sacrificio sin amor es ruido, la obediencia sin compasión es seca. El cumplimiento sin ternura no tiene valor en el reino. Jesús no está en contra de la obediencia, sino de aquella que se practica sin conexión con el corazón de Dios. El culto verdadero se basa en la misericordia, porque el Dios al que servimos es un Dios de gracia, de perdón, de restauración. El llamado de Jesús es radical. Deja la apariencia. Abandona el orgullo espiritual.
rompe con la rutina religiosa y vuelve a una fe viva, sincera, humilde, dependiente. Él quiere relación, no repetición, quiere fuego, no formalismo, quiere entrega, no exhibición, quiere que lo amemos más que al sistema, más que a nuestras tradiciones, más que a nuestras posiciones, más que a nuestra imagen. Volver a lo esencial es volver a Cristo como el centro de todo, no el nombre de una religión, sino la persona viva que transforma. Volver a lo esencial es recordar que sin Él nada tiene sentido. Podemos predicar, cantar, liderar, enseñar, pero si su presencia no está, todo es inútil. Volver a lo esencial es permitir que el Espíritu Santo tome su lugar, que la palabra vuelva a ser lámpara, no solo discurso, que el altar vuelva a ser un lugar de fuego, no una tarima, que la iglesia vuelva a ser cuerpo, no solo estructura, que el servicio vuelva a nacer del amor, no del deber. El llamado de Jesús es claro: despierta, regresa, purifica, vuelve al lugar donde lo único que importa es Él. Porque allí, en lo esencial, no hay espacio para máscaras, solo hay verdad, presencia, quebranto y gloria. Y es ahí donde el fuego del reino arde otra vez, donde la religión muere y la vida del Espíritu comienza. Jesús no vino a alimentar un sistema, vino a confrontarlo, no vino a aplaudir formas vacías, vino a restaurar la adoración en espíritu y verdad, no vino a colocar parches sobre estructuras caducas, vino a levantar un reino que nace en el corazón y se manifiesta en vidas transformadas por la gracia. A lo largo de este estudio, hemos visto cómo Jesús expuso una religiosidad endurecida, hipócrita, centrada en el hombre, obsesionada con la imagen y desconectada del amor. Lo hizo con autoridad, con firmeza y con un celo santo, pero también lo hizo con lágrimas en los ojos y con el corazón lleno de compasión. Porque Jesús no vino a condenar a los religiosos, vino a rescatarlos del engaño, vino a despertar a los que creen servir a Dios, pero lo hacen desde el orgullo, desde la culpa o desde la tradición, y no desde la verdad. La mayor tragedia espiritual no es rechazar a Dios abiertamente, es creer que lo está sirviendo y estar lejos. Es tener un corazón frío con apariencia de fervor. Es hablar de santidad sin comunión. Es conocer la palabra, pero resistir al Espíritu. Y por eso Jesús fue tan radical, porque la religiosidad endurece tanto el alma, que hace difícil el arrepentimiento. Este mensaje no es para mirar hacia afuera, es un espejo para mirar hacia adentro, porque todos, en algún momento podemos caer en actitudes religiosas. Podemos convertir la oración en rutina, podemos servir por obligación, podemos juzgar sin llorar por el que cae, podemos cantar sin adorar, predicar sin arder, y entonces, sin darnos cuenta, la forma reemplaza la esencia. Pero aún hay esperanza, porque Jesús sigue purificando templos, sigue llamando a los que se han conformado con el ritual, sigue buscando corazones sinceros. Él no quiere que vivas actuando una fe que no transforma, quiere que vuelvas al primer amor, a la pasión genuina, al quebranto, a la voz del Espíritu. Hoy más que nunca el mundo necesita ver una iglesia sin máscaras, una iglesia con fuego, no solo con formas, con profundidad, no solo con programas, con santidad viva, no solo con discursos, una iglesia que ame más que condene, que restaure más que critique, que abrace más que rechace. Este es el día en que Jesús vuelve a entrar a nuestras sinagogas modernas y nos dice con voz clara: vuelvan a mí. No quiero sacrificios vacíos, quiero corazones rendidos, no quiero luces, ni aplausos, ni escenarios, quiero fuego real en el altar. Y si escuchas su voz, no endurezcas tu corazón, no sigas disfrazando lo seco, no prolongues una apariencia que no alimenta tu alma. Rómpete delante de Él, dile la verdad, y verás cómo lo que era rutina se vuelve encuentro, cómo lo que era obligación se convierte en deleite, cómo lo que era religión muerta se transforma en vida verdadera. Jesús desafió la religiosidad de su tiempo, y hoy, con amor y verdad, desafía la nuestra, no para avergonzarnos, sino para rescatarnos, no para derribarnos, sino para reconstruirnos, no para
juzgarnos, sino para llenarnos otra vez de su gloria. Este es el momento. Vuelve al centro, vuelve a lo esencial, vuelve a Él. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.